aquellas muy llenas, digamos, de información, porque me parece a mí absolutamente innecesario, eh, digamos, llenarles de texto la pantalla para que simplemente se aburran. Pero el tema de propiedad privada es muy interesante en la tradición liberal, sobre todo considerando que si ustedes se ponen a investigar y a indagar un poco más en profundidad en la literatura liberal, encontrarán que muy poco se ha dicho acerca de la propiedad privada. En realidad, damos por descontado que sabemos a qué nos referimos cuando defendemos la propiedad privada. Eh, Sin embargo, cuando profundizamos nos damos cuenta que a lo mejor no estamos ni siquiera tan de acuerdo. Dentro de la propia tradición liberal, por ejemplo, hay muchísimas discrepancias si uno compara a Rothbard o Hoppe con Hayek o Mises o con el propio Henry Hazlitt, que desarrolló una teoría moral, verán que hay muchísimas discrepancias. Pese a que de alguna forma tanto Mises como Hayek eran abogados, nunca tocaron, digamos, de manera de la discusión. Y otro tema interesante de la privada, lo más curioso es que quienes hablan de propiedad privada suelen ser economistas, ¿no? Cuando es típicamente un tema de abogados, digamos así, ¿no? Entonces mi intención es con ofrecerles una visión, digamos, más jurídica de la propiedad privada. Yo soy, pues, abogado también, entonces tengo una visión económica y una visión jurídica. Entonces, en realidad, lo primero que uno podría decir de la propiedad privada, si uno se pone a analizar el esquema jurídico, es que, bueno, a diferencia de quizás un derecho contractual de, pensemos en una deuda, por ejemplo, en la que el sujeto A le debe al sujeto B una suma de dinero, pues en el caso de la propiedad privada nos daremos cuenta que no hay una relación, digamos, bilateral entre una persona A y una persona B, sino que más bien pareciera ser hay una relación, de alguna forma, llamémosle universal. Es decir, si yo soy dueño de, por ejemplo, un automóvil, está claro que la comunidad en su totalidad tiene una obligación pasivamente universal de no molestarme en mi uso de la propiedad. O sea, que digamos que el esquema de derechos no es sujeto A y sujeto B, sino más bien es un paquete de derechos, digamos, que ligan a una persona frente al resto, lo cual ya le añade una peculiaridad distinta desde el punto de vista legal a la propiedad privada. Y, y la distingue, por ejemplo, de otros derechos personales como eh, una deuda, un contrato o cualquier obligación bilateral que uno tenga con otra persona, ¿no? Entonces, claro, la charla se titula propiedad privada, pero digamos a veces se comete el error de decir, bueno, cuando tú justificas la propiedad, en ese momento acabas de derrocar o de invalidar el socialismo, por ejemplo. Sin embargo, eh, realmente una sociedad sin propiedad es absolutamente inconcebible en el sentido de que alguna asignación de recursos tiene que haber, sea la que nos guste o no, pero hay alguna asignación de recursos. Así que básicamente podríamos distinguir tres tipos de propiedad. La primera de todas, que es la propiedad privada, que es el título de esta charla, en la que, digamos, de alguna forma la asignación de recursos está a cargo de una sola persona, es decir, un individuo claramente determinado. El caso que yo exponía hace un momento, el automóvil es mío, pues yo soy el sujeto que directamente tiene un dominio sobre el automóvil. Pero en el caso del socialismo, por ejemplo, en el caso de los medios de producción, porque no los bienes de consumo, ciertamente, el comunismo también son de propiedad privada, pero bueno, los bienes de producción son de propiedad colectiva. Es decir, que hay de alguna forma, hay una suerte, digamos, de gestión de gestión colectiva de los bienes porque se dispone centralizadamente de los mismos. Y una tercera forma de propiedad que yo quiero que también toquemos en algún punto de la charla se refiere a la propiedad común o comunal. Es decir, aquella propiedad en la cual, o aquellos bienes en los cuales más bien sus características hacen que la división de la misma no sea viable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un lago. Los que conozcan Guatemala, por ejemplo, quizás hayan visitado el lago Atitlán, que está fabuloso, pues ustedes verán que ahí la propiedad privada a veces es
inconcebible, pues, en el sentido de que hay varias, pues, terrenos de alguna forma que rodean al lago, así que la perfecta división del lago es impensable porque de alguna forma no puedes quedarte con tu parcela de agua, sino que el lago está de alguna forma siendo traslapado en otras propiedades, quiero decir. Entonces, hay tres tipos de propiedad. La que vamos a tocar hoy como propiedad principal es la privada, la colectiva se quedará a un lado y en la medida que nos dé tiempo y también que les interese a ustedes, podríamos hablar de la propiedad común. La gran pregunta, y quizás sin responder, porque yo tampoco voy a ofrecerles a ustedes una visión demasiado definitiva, porque no tengo una postura muy definitiva, yo soy muy poperiano, así que me gusta siempre enunciar, digamos, conclusiones provisionales, sujetas siempre a discusión. Hay básicamente tres formas de justificar la propiedad privada. La primera forma, y la que quizás a mí más me gusta, es una justificación utilitaria a la propiedad. Y bueno, ¿a qué nos referimos con una justificación utilitaria a la propiedad? Bueno, básicamente a que si tomamos como punto de referencia, digamos, la satisfacción de utilidad de las personas, llegaríamos indefectiblemente a la conclusión de que la mejor forma de maximizar la utilidad, sea como, digamos, sea cual sea la definición de utilidad que utilicemos, si la de Bentham o alguna más moderna, pues la única forma o la mejor forma más bien de maximizar la utilidad de los miembros de la sociedad sería reconociéndoles la propiedad, es decir, el uso exclusivo de los recursos para que se asignen en los usos más eficientes y más deseados por la comunidad. Entonces, de alguna forma, la propiedad tiene una dimensión eminentemente práctica si nos basamos en una tesis utilitaria. La segunda opción que tendríamos, por ejemplo, para intentar justificar la propiedad privada sería una versión tipo derecho natural, ¿no? Pues para ustedes que son todos liberales y conocen un poco esta tribu medio loca que somos, ¿no? Un poco minoritaria, pues rápido quizás les salten a la mente nombres como Rothbard o Hoppe, pero no son los únicos. El derecho natural es una corriente bastante antigua y, digamos, bajo esta tesis uno justificaría la propiedad como un derecho absoluto, eterno, inviolable, digamos, con existencia propia, de alguna forma sería una noción metafísica de la propiedad, como la propiedad existe fuera de mí e independiente de mí. Y la tercera opción que ustedes tienen, luego vamos a ir viendo, aunque la tercera versión la descarto, hay una ética de la virtud, digamos, detrás de la noción de propiedad privada. Quienes tengan alguna, ¿cómo se dice? Alguna afinidad o algún conocimiento del pensamiento conservador, pues verán que algunas de las tesis conservadoras se asocian mucho con la justificación de la ética, la virtud de la propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente a los escritos de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? En los cuales Aristóteles critica, digamos, la propiedad comunitaria porque bajo un esquema de propiedad comunitaria los bienes se van a malutilizar, se van a despilfarrar, no hay una buena disposición a usar la propiedad como un buen padre de familia, como un hombre virtuoso, sino más bien se la utiliza como, digamos, de forma que no llena los fines para los cuales fue creada la propiedad. De hecho, cuando veamos más adelante, veremos que la propiedad romana quizás se parezca más a este tipo de propiedad, ¿no? Entonces serían las tres versiones. Vamos a ir jugando un poco con las primeras dos. La de la virtud creo yo que voy a ir quedando un poco fuera. Típicamente también dentro de la tradición liberal hay más bien discusión entre utilitaristas y naturalistas, ¿no? Ya luego veremos qué nos trae la discusión. Bien, entonces, en las tesis naturalistas, los intentos de Hoppe, por ejemplo, y Rothbard son bastante extraños, ¿no? Porque para los que tal vez ven esto y son abogados, recordarán que lo que los abogados entendemos por derecho natural quizás no sea lo mismo que Hoppe y Rothbard enuncian cuando hablan de derecho natural. Lo que tratan de hacer es más bien construir axiomáticamente, digamos, la noción de propiedad. ¿Y cómo lo hacen? Aquí, obviamente, ustedes sabrán disculpar, si quieren luego las preguntas profundizamos, voy a sobresimplificar bastante, no quiero ser injusto con Hoppe y Rothbard, pero básicamente la forma en la que ellos construyen axiomáticamente la propiedad es de la siguiente forma. Dicen, asumamos que hay un espacio determinado. Si hay un espacio determinado y hay un sujeto A y un sujeto B, dice Hoppe, pues sería imposible que el sujeto A y el sujeto B estén en el mismo sitio al mismo tiempo.
Es decir, no pueden ocupar el mismo sitio al mismo tiempo porque hay un tema, digamos, hay una escasez del espacio y básicamente a partir de esa situación fáctica del mundo se deriva el hecho o la idea de que debe haber una forma exclusiva de asignar ese espacio porque de otra manera pues no habría forma alguna de disponer pacíficamente de sus recursos. Entonces se plantea casi como una cuestión universal, ¿no? El hecho de la propiedad privada. En cambio, digamos, por ejemplo, otra tradición, que es la que a mí quizás me atrae un poco más, sería la visión de Mises, ¿no? Aquí no, pensé que había colocado el párrafo, pero no lo coloqué. Hay un párrafo en la acción humana de Mises donde él prácticamente explica su utilitarismo, ¿no? Y cuando Mises acaba justificando el capitalismo, termina diciendo que no hay otro sistema, dice él, más eficiente para lograr el bienestar humano que el capitalismo. Y en ese espacio, de hecho, es un párrafo en el cual dice, imagínense qué utilitarista es y qué poco, y qué, digamos, anticantiano era Mises en ese sentido, en cuanto a la ética, ¿no? Porque Mises dice, no es por la bondad intrínseca del sistema capitalista que nosotros defendemos el capitalismo, sino más bien, dice él, el hombre tiene que elegir entre ser civilizado y respetar la propiedad privada de los medios de producción y el libre intercambio de bienes y servicios para ser prósperos y ricos y lograr un mayor bienestar, sino que si decidimos de alguna forma no respetar la propiedad privada y el libre intercambio de servicios y mercancías, pues elegiremos entre la miseria y la riqueza. O sea, él incluso llega a un punto en el cual se quiere abstener completamente de emitir juicios de valor. Es decir, él al final acaba diciendo en plan, mira, yo no te puedo decir si intrínsecamente el capitalismo está bien o mal. Te puedo decir que si tu fin es el bienestar humano, pues lo más lógico es que sigas la tesis capitalista. Por lo tanto, digamos, el tema de la propiedad privada tiene un cariz aquí muy interesante, que sería de alguna forma el único vehículo posible e imaginable para vivir en una sociedad capitalista. Y esto entra obviamente en el debate del cálculo económico, que no sé si todos ustedes están familiarizados con él, pero básicamente la tesis de Mises, que le valió los aplausos incluso de muchos socialistas digamos, en la década de los 20, fue su interesante aporte sobre el problema del cálculo económico en una comunidad socialista. Y en ese artículo él decía que, bueno, debido a que sin un mercado de bienes de consumo, es decir, si no hay un libre intercambio de bienes de consumo, no se forman precios. Dicho de otro modo, no se forman precios que reflejen una tasa de sustitución. Por lo tanto, no hay forma de que esos precios de los bienes de consumo imputen el valor de los bienes de capital. Por lo tanto, al no haber propiedad privada de los medios de producción y al no haber libre intercambio de mercancías, es imposible que haya un mercado para los bienes de producción. Entonces, lo que Mises acaba diciendo es, mira, si no tienes básicamente pues propiedad privada de los bienes de producción, no hay un sistema de precios que impute el valor del capital y por lo tanto no hay una forma racional de calcular y decidir la producción adecuada de bienes y servicios, ¿no? En cambio, en un mercado libre, digamos, en el cual hay propiedad privada, como hay precios de los bienes de consumo y de los bienes de capital y hay un mercado para ambos, pues el propio sistema de pérdidas y ganancias te irá diciendo qué bienes producir y qué bienes no producir. Así que la propiedad privada tiene acá un cariz casi racional y digamos, práctico, ¿no? Si no tienes propiedad privada, pues estás condenado a la miseria, al despilfarro, al mal cálculo económico, y esa es un poco la explicación que Mises ofrece en cuanto a la propiedad privada. Hay que hacer notar quizás que cuando hablamos de utilitarismo, quizás en las versiones Mises y Henry Hazlitt, que yo creo que van más o menos en la misma dirección, no hay que confundirlo quizás con el utilitarismo ingenuo o, digamos, incipiente que planteaba Bentham, ¿no? En el Bentham, ustedes recordarán, por ejemplo, fue incluso partidario de, ¿cómo se dice? De construir un utilitinómetro, ¿no? O sea, él quería de alguna forma, él estableció como 6 criterios, ¿no? Para medir la utilidad de cada acción y de alguna forma uno podía en ese esquema calcular la utilidad medida en términos de una unidad de medida de cada acción. Eso, digamos, no está planteado en Mises ni en Hazlitt, más bien ellos están planteando un utilitarismo de reglas.
no que es una versión completamente distinta. Ellos están diciendo, mira, sin un esquema de reglas que respeten la propiedad privada, pues es muy difícil que el bienestar de largo plazo se logre. Si en el corto plazo tú podrías decir, no me gusta la asignación de recursos presente, la voy a cambiar. Es decir, imaginemos que una persona tiene una finca, no la trabaja, se pasa todo el día dormido, rascándose la panza, y yo digo, mira, me parece mal que esta persona no trabaje, voy a quitarle esta finca, se la voy a dar a otra persona que sí la trabaja, y digamos en el corto plazo mejoré la situación. Lo que te responderían Mises y Hazlitt es, bárbaro, pero el problema que tienes es que en el largo plazo, si tú rompes las reglas, pues no habrá un esquema adecuado para lograr la cooperación social. Entonces, el fin, digamos, de las reglas, y en este caso de la propiedad privada, es permitir la cooperación social, ¿no? Y ustedes recordarán también el famoso párrafo de la acción humana de Mises cuando dice, el único factor que distingue al ser humano de los animales es la cooperación social, la división del trabajo. Para cada división del trabajo, pues lógicamente tiene que haber propiedad privada. Entonces, esa es la justificación de Mises, digamos, por contraposición a la justificación que podrían dar, por ejemplo, Rothbard y Hoppe, ¿no? Que más bien lo harían axiomáticamente, ¿no? Entonces, son un poco las dos tradiciones dentro del liberalismo. Ahora, hay otra tesis, digamos, y esta tesis quizás sea un poco más eh, detallada, quizás de lo que hablaba yo antes de Mises y Rothbard. Mises, digamos, no ofrece una teoría de la propiedad privada como si intentan hacerlo, bueno, intentan más bien hacerlo Hoppe, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe. Pero el economista de Chicago, Harold Dempsey, tiene un paper fabuloso, ¿no? Llamado así una teoría de los derechos de propiedad. Y en este trabajo Harold Dempsey, de alguna forma, plantea el origen y evolución de la propiedad privada. Y la tesis de Harold Dempsey, yo creo que pues no iría tan en contra de la de Mises, ¿no? Aunque Dempsey obviamente no se mete a hablar de cálculo económico, el socialismo y esas cosas, pero él sí que plantea, por ejemplo, que el origen de la propiedad privada aparece justamente para eliminar externalidades. No sé, aquí los que son economistas pues lo pillarán enseguida, los que no, quizás les haga falta una explicación preliminar, ¿no? Los economistas cuando hablan de externalidades se refieren a todos aquellos costos o beneficios que no se reflejan vía precios, digamos, ¿no? Dicho de otro modo, aquellos costos o beneficios que no pueden ser captados por el afectado o por el beneficiado. Ejemplos típicos, ¿no? Si construye un campo de golf al lado de tu edificio, pues eso va a incrementar el valor de tu edificio porque el paisaje que genera un campo de golf, por ejemplo, en el patio trasero, en la parte trasera de tu edificio, pues le dará un valor adicional. Sin embargo, el dueño del campo de golf no puede cobrarte a ti el beneficio que percibes por haber aumentado, digamos, el precio de mercado de tu propiedad. Y por el contrario, pues hay también externalidades que son un costo y que tampoco pueden ser siempre absorbidos por el afectado, ¿no? O digamos, absorbidos por quien afecta más bien. Típicos casos se dice, bueno, como el aire es un bien público, digamos, no es sujeto a apropiación, pues una emisión de gases, por ejemplo, genera costos en los demás, pero es imposible cobrar exactamente a cada quien una cuantía, un precio por el daño causado. Entonces, de alguna forma, Dempsey le dice, mira, como históricamente hay externalidades, digamos, los derechos de propiedad fueron las formas más eficientes de resolver externalidades. Entonces, una externalidad, por ejemplo, podría haber sido antiguamente, y lo explica Dempsey, por ejemplo, el sobreconsumo de ganado. Imagínate que, y los argentinos acá lo sabrán por su historia, ¿no? Si hay la cantidad de ganado y hay varias personas que explotan el ganado, el incentivo obviamente va a ser a sobreconsumir el ganado al punto en el cual no quedará en el largo plazo ganado para que todos exploten. Entonces, de alguna forma, el hecho de que alguien esté matando todo el ganado existente generará una externalidad negativa en los demás. Por lo tanto, la forma de eliminar ese costo y ese problema es estableciendo derechos de propiedad. Entonces, si tú tienes tus vacas y el otro también sus vacas, pues habrá una forma de internalizar los costes y los beneficios y en el largo plazo, pues habrá beneficios y costos cosechados por los que son propietarios, ¿no? Entonces, Dempsey ofrece una explicación económica bastante fascinante, ¿no?, de la evolución del derecho de propiedad y te dice cómo en cada caso, de alguna forma, se han ido creando derechos de propiedad a partir de, digamos, definiciones, demarcaciones de quién es titular de qué cosa y quién no. Entonces, la explicación de él es netamente económica, ¿no? Así de simple.
Yo quisiera quizás aquí detener un momento y hacer una matización más técnica, digamos, la ventaja de la tesis de Dempsey es que explica, ¿no? Desde el punto de vista económico, los costos y beneficios de de haber ido estableciendo, digamos, derechos de propiedad sobre varios bienes. Sin embargo, quizás la parte floja de la tesis de Dempsey es que no explica la dimensión valorativa, digamos, de la propiedad privada. Es decir, es una explicación bastante racional y tosca de lo que vino a ser la propiedad privada. Y de alguna forma uno no podría, eh, digamos, ofrecerse una explicación tan abstraída del mundo real de la propiedad privada, porque yo creo que al final hay temas de valores, ¿no? Hay temas de justicia, por ejemplo, implicados. La gente tiene, por ejemplo, muchas apreciaciones de justicia y cuando alguien, por ejemplo, bueno, ustedes recordarán, pues cuando alguien ve un vídeo de Hugo Chávez expropiando a dedo por todos lados por ahí, expropiese, la gente tiene un sentimiento de justicia, pues no solamente piensa, bueno, esta persona ha perdido el beneficio que va a cosechar de su propiedad, sino que mucha gente también tiene alguna, tenemos muchas nociones de justicia, ¿no? Entonces yo creo que quizás el punto flojo de Dempsey es no ofrecer, eh, que tampoco es imputable a él, vamos, porque él está tratando de ofrecer una teoría económica, pero es verdad que no ofrece o no explica los criterios de justicia porque no es un filósofo del derecho. Yo tampoco me he querido meter tampoco tanto el tema de la justicia porque podríamos incluso hacer un seminario completo de teorías de la justicia y bueno, ahí pasaríamos 2 o 3 horas hablando. Pero sí quería señalar esta cuestión. Ahora bien, fíjense, ¿por qué yo no me fui mucho por las tesis naturalistas? No me fui por las tesis naturalistas porque la propiedad, si uno examina la historia de la humanidad, por ejemplo, se dará cuenta que la propiedad no es hoy lo que solía ser. De hecho, quizás una respuesta que yo no he, una pregunta que no he contestado es, ¿qué es la propiedad privada? Más allá de su caracterización de, digamos, de un instrumento que define derechos y obligaciones de las personas, no ofrecí tampoco una definición demasiado exhaustiva de propiedad privada. Y no lo ofrecí porque es muy difícil plantear una sin que queden fuera varios aspectos fundamentales de la propiedad privada. Entonces, fíjense ustedes que históricamente lo que nosotros llamamos la propietas romana, por ejemplo, tiene muy poco que ver con lo que hoy ustedes y yo llamaríamos propiedad privada. Y es que acá el tema se pone interesante. Es decir, y los que estudien filosofía o vayan o tengan alguna noción de filosofía griega antigua, acá lo van a pillar enseguida. En realidad la propiedad antigua, la propiedad griega, la propiedad romana sobre todo, porque tenemos mucha herencia del derecho romano, la propiedad romana no era esa noción que tenemos hoy de propiedad, de decir yo soy dueño de mi teléfono y hago lo que se me da la gana, si me enojo y me molesto puedo arrojar el teléfono, romperlo en pedazos porque no me contesta la novia. Digamos, eso no era una noción de propiedad antigua. Más bien, la propiedad antigua era una mentalidad bastante aristotélica, ¿no? Bastante física de lo que debían ser las cosas en el mundo. Entonces, más que un derecho individual, fíjense ustedes, la propiedad privada era en cambio, un estado natural de las cosas. ¿Cómo así? Bueno, que ustedes recordarán, por ejemplo, incluso cuando Aristóteles habla de la virtud, pues, por ejemplo, él dice que la eudemonia es la cualidad de las cosas para cumplir su fin. De manera que un buen caballo, por ejemplo, es un caballo robusto que puede pues, trotar a buena velocidad. Pues un hombre virtuoso es aquel que cosecha la mente, ¿no? Aquel árbol virtuoso es el que da buenos frutos, ¿no? Entonces, así como estas cosas eran virtuosas porque cumplían el fin para el cual el cosmos les había creado, ¿no? De hecho, bueno, para poner un ejemplo todavía más interesante, la explicación griega de la gravedad tiene que ver, no con la fuerza, más bien la explicación no tiene que ver con la gravedad, es decir, las cosas no caen por una fuerza gravitacional según los griegos, sino más bien porque por su naturaleza pertenecen a la Tierra, ¿no? Entonces, ellos tenían una noción como de orden cósmico, equilibrado y establecido. Y los derechos, de alguna forma, el derecho de propiedad entre ellos, eran una cualidad de las cosas. O sea, es decir, al revés de lo que ustedes piensan hoy, en lugar de que las cosas eran poseídas por la gente, las cosas tenían la naturaleza de ser poseídas por alguien. Que pareciera un juego de palabras, pero no lo es.
Entonces, cada vez que alguien despojaba de su propiedad al otro, pues se rompía el orden natural. Y de alguna forma había que restituirlo a su estado anterior. Y tampoco había una noción tan absoluta de la propiedad como la que tenemos hoy nosotros. Es decir, eh, por ejemplo, el derecho de paso del agua era un derecho inviolable. Ustedes no podían, por ejemplo, obstruir el paso del agua sin ser venados por el derecho romano, porque por su naturaleza el agua pertenecía a todos. O sea que tampoco era una noción tan liberal como muchos creen la propiedad de los antiguos. Yo les sugiero en este punto un excelente trabajo de Enrique Gersi. Podrán encontrar por ahí un vídeo de Gersi donde habla de los dos conceptos de propiedad privada, ¿no? Los antiguos y la moderna. De hecho, he tomado esta distinción de él porque he tenido la suerte de trabajar junto a Enrique en algún trabajo que él próximamente publicará. Entonces, él explica muy bien cómo la propiedad de los antiguos no se parece básicamente en nada a los modernos. Más bien, y esto sí es una idea que yo le tomo a Enrique Gersi, la propiedad moderna realmente surge con el nominalismo. Y concretamente, también, eso sí lo puedo dar fe, pues si ustedes pueden investigarlo, con Guillermo de Ockham. Y es que era tan natural la propiedad privada en la antigüedad que ustedes ni siquiera podían renunciar a su propiedad privada, imagínense. Es decir, como las cosas tenían la cualidad de ser poseídas, cuando los franciscanos establecieron su orden y su voto de pobreza, el rey les dijo, ustedes no pueden renunciar a la propiedad, porque la propiedad tiene que ser de alguien, no puede quedar, digamos, vagando pues por ahí, ambulando, tiene que ser de alguien. Y Guillermo de Ockham, pues, que participó de esta discusión del nominalismo y la caridad de los universales, pues dice, no, mira, la propiedad no tiene derecho a ser poseída, cada hombre es un hombre individual y cada derecho es un derecho individual. Y por lo tanto, pues cada persona en lo individual pueda renunciar a su derecho de propiedad como le plazca. Pero es que tú no me puedes decir a mí que el abrigo que tengo debe ser poseído por alguien. Es que si yo lo quiero poseer, lo poseo, y si no, pues renuncio a mi propiedad y se acabó el problema. Entonces, realmente la propiedad como la conocemos hoy, la propiedad o la noción de propiedad, pues, o el concepto de propiedad que al final desarrolla el capitalismo, pues tiene que ver con esta idea moderna de propiedad. Es decir, le da la vuelta a la noción de propiedad. Ya no son los bienes los que por su naturaleza pertenecen a alguien, sino que empieza a primar una versión más individualista de los derechos y entendemos que los bienes son propiedad porque los individuos tenemos derechos. Y eso sí que se parece mucho más a lo que estamos acostumbrados a oír en la teoría liberal de vida, libertad y propiedad, y no a lo que los antiguos romanos o griegos pues pensaban que era la propiedad privada. De forma que aquí empezamos a matizar y decimos, mira, la propiedad históricamente fue otra cosa. Entonces, postular una tesis que intente formular, digamos, una noción eterna, invariable, inmutable del derecho a propiedad sería básicamente pues soslayar la experiencia histórica, ¿no? Que nos ha enseñado que la propiedad ha sido una cosa muy distinta a la que la conocemos hoy. Y aquí también quise hacer otra aclaración. A veces confundimos propiedad con posesión y a veces decimos, mira, pero que yo sepa, pues los cazadores recolectores también establecían propiedad sobre las presas, ¿no? Y en realidad no era propiedad privada. Había posesión y había uso sobre las presas, pero digamos, no era una noción tan compleja de derechos de propiedad como la que tenemos hoy. Es decir, no podías hipotecar tu presa porque lo más seguro es que el otro cazador te intentase matar para robarte la comida. En realidad tú eras poseedor de los bienes, pero no eras propietario. La propiedad implica, digamos, un paquete de derechos bastante más sofisticado. Y dense cuenta, pues, que fue la noción de propiedad moderna la que dio lugar a la revolución capitalista. Ahí también yo le refiero mucho a una autora que a mí me parece fascinante, ¿no? Que es Deirdre McCloskey. McCloskey explica muy bien cómo fueron las ideas las que transformaron la mentalidad burguesa y dieron lugar al capitalismo. Y ella cree que sin esa transformación ideológica, digamos, de la ética del lucro, de la propiedad privada, hubiese sido imposible el desarrollo del capitalismo, por mucho que hubiese habido avances técnicos. Ustedes recordarán, por ejemplo, si exploran el libro de Louis Rouget, del Genio Occidente, verán cómo él hace un estudio de la antigüedad y dice, mira, los griegos tenían conocimientos suficientes para llevar a cabo una revolución industrial, pero no llevan una revolución industrial a cabo sencillamente porque la mentalidad de ellos no era
mercantil. Es más, veían muy mal el lucro. Y como veían muy mal el lucro, pues mandaban a los esclavos a laburar y no empleaban capital, no innovaban en la producción porque estaba mal visto. Y no fue sino hasta la revolución industrial cuando estas ideas de propiedad privada, de lucro, estaban primando que se da la revolución industrial, ¿no? O sea, no es coincidencia, yo creo yo. Y, y si bien es algo que McCloskey no menciona, yo creo que es un aspecto a tomar en consideración, que la propiedad moderna estaba en vigencia, la propiedad individualista, la propiedad transferible, vendible, como ustedes la conocen hoy, estaba en boga. Y aquí viene otro punto con el cual yo quisiera ir cerrando. Es decir, fíjense ustedes que las tesis que ustedes generalmente escucharían sobre el origen de la propiedad, pues se centran muchísimo o enfatizan mucho en los objetos materiales. Ya les mencionaba yo la tesis, de, por ejemplo, de Hoppe. Mira, hay un espacio X, A y B están allí, los dos no pueden estar en el mismo lugar, por lo tanto, el origen de la propiedad tiene que ver con la escasez material. Yo no estoy tan seguro, nuevamente, de esa tesis, porque fíjense ustedes, la, la gran mayoría, digamos, de instrumentos de propiedad que usamos en el mercado de hoy son propiedades bastante abstractas. Díganme ustedes, por ejemplo, ¿cómo se parece esa discusión a una acción de una empresa? Ustedes son dueños de una parte alícuota de una compañía, tienen una acción representativa por N cantidad, digamos, de la parte alícuota de la empresa y ustedes tienen una serie de derechos. Son copropietarios, pues, de alguna forma de la empresa, pero sin embargo no son dueños, digamos, materiales de una parte física de la empresa, son más bien titulares de una serie de derechos a fiscalizar, a votar, a cobrar, a recibir dividendos, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a oscurecer esa distinción tan materialista de la propiedad, ¿no? Eh, bueno, hay otro, la propiedad horizontal, por ejemplo, si ustedes son dueños de un piso, por ejemplo, verán que no es lo mismo ser dueño de un piso que ser dueño de la tierra, pues. Y ser dueño de la tierra a veces no implica ser dueño absoluto de los minerales porque son del Estado o el Estado se los quiere apropiar y, digamos, entran ahí muchas complicaciones. Y por último, yo dejo entre signos de interrogación también la propiedad intelectual famosa, ¿no? Un poco la objeción más conocida, no solo entre austriacos, sino también entre otros economistas, por ejemplo, de Chicago, ¿no? Coinciden mucho la versión de Chicago y la versión austriaca en que la propiedad intelectual es injustificable porque no hay rivalidad en el consumo, ¿no? Que es un poco la explicación material de la propiedad, ¿no? Si hay consumo rival entre dos bienes, pues hay propiedad, pero en el caso de las ideas no hay consumo rival y por lo tanto no hay propiedad. Entonces, bueno, te preguntas algo. Pero todavía, esta es la última que les dejo porque quiero dejarles mucho tiempo para que intercambiemos ideas. Eh, Guatemala ha tenido quizás la única política pública exitosa liberal de los últimos 30 años, ¿no? O quizás de la historia del país. Tuvo que ver con una, digamos, una reforma que hubo a la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? Y es que si ustedes leen la Constitución de Guatemala, por ejemplo, se darán cuenta que el espectro radioeléctrico es del Estado. Y el espectro radioeléctrico son esas frecuencias que usamos ustedes y yo para comunicarnos por el celular, pues por el teléfono. Y, por ejemplo, lo que hizo la reforma fue decir, mira, aunque la Constitución diga que es propiedad del Estado, le daremos un derecho de usufructo, que para efectos prácticos es casi una propiedad, sobre el espectro radioeléctrico. Entonces, digamos, ¿cómo se define la propiedad del espectro radioeléctrico? Eso es algo absolutamente intangible, absolutamente, digamos, inimaginable. Yo no sé ni siquiera, apenas entiendo qué es el espectro radioeléctrico y sin embargo, la realidad es que hay derechos de propiedad sobre el mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta, hay una serie o sea, se ha sofisticado muchísimo la propiedad privada y por lo tanto, pese a que, les confieso, ¿no? Tiendo a estar en contra de la propiedad intelectual, de hecho, mi postura es en contra de la propiedad intelectual, me parece que no es un buen argumento el tema del consumo rival, sencillamente porque también encontrarás otros casos donde hay propiedad sobre objetos muy abstractos que sin embargo tienen mucho sentido y por eso les pongo el ejemplo del espectro radioeléctrico. Así que bueno, esto nos dará para debatir, supongo yo, algunos de ustedes tendrán dudas, comentarios y tal. Y por último quiero recomendarles algunas referencias bibliográficas si les interesa leer. Hay dos libros esenciales muy interesantes, uno es de Jeremy Waldron, otro de Stephen Munza y bueno, creo que tienen que leer sí o sí el famoso paper de Harold Lemset de así una teoría del derecho de propiedad. Yo creo que es un paper que todo economista y todo abogado deberían leer por lo menos una vez en su vida. Entonces, sin más preámbulos, a mí me gustaría
ofrecerles un momento para que intercambiemos algunas preguntas. Si tienen, no sé si las mandarán por escrito, si las enunciarán oralmente, no sé. Muchísimas gracias, Héctor. En efecto, si tenemos algunas preguntas, les recuerdo que tienen la opción de mano alzada o en su gel para que puedan hacerlas. ¿Escuchas bien, Edgar? ¿Escuchas bien, Edgar? La primera pregunta dice, en lo que se refiere, por ejemplo, ¿cómo se puede decir que es mío si todavía no lo acabo de pagar? ¿Sigue siendo propiedad privada? Le preguntan Michael. Edgar, ¿me escuchas? Escucho. Ok, te leo la siguiente pregunta. Es de Michael y dice, en lo que se refiere a tu ejemplo, ¿cómo se puede decir que es mío si todavía no lo acabo de pagar? ¿Sigue siendo propiedad privada? Entiendo bien, la pregunta es si no he terminado de pagar un bien, ¿es mío o no es mío? Así es. Bien, bueno, es una pregunta netamente jurídica. Miren, por ejemplo, la propiedad privada es distinta de las obligaciones contractuales que uno pueda tener, digamos. Es decir, eh, por ejemplo, hay varias formas, por ejemplo, de decidir cómo transferir un bien o no. Imaginemos que ustedes compran un auto, ¿no? Si ustedes tienen varias formas de hacerlo, ¿no? Pueden de alguna forma comprar el auto y sacar un préstamo, por ejemplo, en cuyo caso la propiedad es transferida a ustedes, o simplemente pueden comprarle el auto directamente, por ejemplo, al dueño y pagarlo a plazo. En ese caso, digamos, y por eso es importante el descubrimiento del derecho, que es la jurisprudencia, pues la mayoría de las legislaciones asumen, por ejemplo, por costumbre, que esto no es un invento legislador, sino más bien la legislación reconoce lo que la práctica mercantil había sido, que al cabo de el pago de la mitad de las cuotas, la propiedad es tuya. Es decir, yo pagué la mitad de las cuotas de mi casa, por ejemplo, la propiedad ya es plenamente mía, sin perjuicio de que, lógicamente, en caso de impago, el acreedor pueda embargarme o, digamos, pedirme un bien. Pero la transmisión, las reglas de transmisión de la titularidad de la propiedad son absolutamente un tema netamente jurisprudencial. Es decir, ¿qué reconoce la práctica jurídica? Pues que transfieres la propiedad simplemente con la entrega de la cosa, que la transfieres con el pago total, pues tú puedes pactar lo que tú quieras, pero generalmente la ley te reconoce en ausencia de pacto que el bien ha pasado a ser de tu propiedad, aun y cuando, te repito, el acreedor en caso de impago te pueda exigir el pago de la deuda, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta viene de parte de Jorge García y dice, en el área de las externalidades negativas derivadas de la contaminación, ¿quién tendrá la propiedad del ambiente y cómo podría proteger esa propiedad del problema de la contaminación? Mira, una pregunta difícil la que me plantean acá. Eh, las externalidades sobre el aire. Mira, yo creo que un poco quisiera ampliar un punto, digamos. La tesis de EMSET explica muy bien el fenómeno de la eliminación de externalidades, ¿no? Y de alguna forma lo que hemos hecho es que hemos migrado, digamos, de menos derechos, menos apropiación a más apropiación. Es decir, hemos ido estableciendo derechos de propiedad cada vez más sobre ciertos bienes, eh, digamos, que podemos ir individualizando su propiedad. Yo ponía, por ejemplo, mucho el ejemplo del espectro eléctrico, ¿no? Hemos logrado ya individualizar las frecuencias del espectro eléctrico y eso nos ha permitido, por ejemplo, asignar derechos de propiedad sobre el mismo, aunque lamentablemente la mayoría de países no han optado por la solución guatemalteca, digamos, de privatizarlo, sino que muchas veces han optado por la de regularlo, pero el tema es que prácticamente es posible, por ejemplo, eh, partir, digamos, en frecuencias del espectro eléctrico, con lo cual hemos logrado privatizar, digamos, el espectro. En el caso del aire hay un gran problema, y en el caso del ambiente, digamos, ¿no? Que se parece mucho al caso del lago que yo les ponía hace un momento, ¿no? Así el lago tampoco puede decir, mira, esta parcelita es mía, esta es mía, porque es un todo que de alguna forma, si yo contamino mi zona, voy a afectar al vecino del otro lado, ¿no? Y aquí creo yo que vale mucho la pena
explorar el trabajo de la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom. Y Ostrom te dice, mira, sencillamente, hay bienes que por sus características no pueden ser divisibles. El caso del lago, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, eliminar el problema del lago porque no puedes dividir en pedacitos el tema del lago, con lo cual ella plantea una tesis que también es muy controversial entre los liberales, que hay ciertos bienes que deban ser gestionados colectivamente. Es decir, hay un problema de gestión colectiva. Como no puede dividirse precisamente el bien, pues hay un problema de gestión colectiva. Y un ejemplo que ella usa, por decirlo así, es el caso de un lago, ¿no? Donde hay varios pescadores y de alguna forma el problema grande es que no todas las áreas del lago, digamos, tienen idéntica cantidad y calidad de peces. Es decir, hay sitios donde te va mejor si eres pescador y sitios donde te va peor. Con lo cual tienes un problema de gestión colectiva. El lago no puedes partirlo en parcelas perfectas. Porque de alguna forma quien se quede con el mejor lugar, pues será más beneficiado y es difícil hacerlo vía precios porque por temporadas te puede tocar un buen lugar, por temporadas un buen sitio. Entonces la solución que ellos optaron, por ejemplo, fue voluntariamente, esto además no fue impuesto por el Estado, sino fue voluntariamente, colectivamente gestionaron, digamos, contractualmente, que cada pescador tenía derecho a pescar en un sitio en cada día, ¿no? Entonces tú un día te tocaba en un sitio donde la pesca era muy buena, otro día te tocaba un sitio donde la pesca era muy mala, y así sucesivamente iban asignando derechos de propiedad. En el caso del aire, un proxy al mismo pueden ser las querellas o las demandas, digamos, por contaminación. De alguna forma, no todos somos igualmente contaminados, porque quienes están más cerca de la polución, por ejemplo, podrían exigir una compensación al que emite, y el que emite decidiría, en plan teorema Coase, ¿no? Si compensa a la víctima o si, digamos, le sale más barato dejar de contaminar. Pero más allá de eso, yo creo que no hay soluciones de mercado conocidas porque la tecnología de hoy no nos permite de alguna forma determinar exactamente en qué grado y en qué porcentaje el otro te contamina. Así que tienes que buscar una solución de gestión colectiva, voluntaria por supuesto, no me refiero a estatal, y judicial, en la cual tú puedas demandar a aquel que contamine. Pero de todas formas quedarán un montón de externalidades, digamos, sin eliminarse por el problema de gestión colectiva. Ahora, y con esto cierro la pregunta, tampoco me parece grave. Yo creo que también hay una obsesión, digamos, por ejemplo, eso sí se lo imputo mucho a la Escuela de Chicago, que hay una obsesión en eliminar todas las externalidades posibles y eso es a veces más costoso y es indeseable. Más bien, digamos, en un modelo de economía dinámica, pues hay innovaciones empresariales que poco a poco van eliminando esas externalidades con descubrimientos tecnológicos. Pero más allá de eso, vamos, que se puede hacer muy poco. Perfecto. Te pediría, por favor, Edgar, que hagas las preguntas un poco más cortas. Y el resto de personas que está poniendo Raise Your Hand, les pido, por favor, que escriban sus preguntas, que no creo que por el tiempo vamos a poder llegar a todas. Tengo otra pregunta, y con respecto a la propiedad intelectual, ¿no son perjudiciales las patentes para la libre competencia y no sería más productivo para el mercado que no hubiesen patentes? Sí, a ver, yo creo que sí, es decir, no, yo lo mencionaba durante la discusión, las patentes tienen muy poca utilidad. A veces lo que sí hay que matizar es que hablamos de patentes únicamente de invención y no de marcas, que es otro tema quizás distinto, ¿no? La evidencia empírica te dice que las patentes no generan muchísimo más rent seeking, digamos, que beneficios. Eh, Justo ayer compartí un artículo donde se demuestra ya digamos, perjudicialidad del sistema de patentes, ¿no? Por ejemplo, Twitter tiene derecho a una remuneración por la patente, digamos, de la actualización de la pantalla cuando tú deslizas la pantalla, así que eso es absolutamente ilógico, ¿no? Y Apple tiene una compensación por dispositivos rectangulares sin esquinas, ¿no? Entonces, cuando te pones a ver, digamos, los costes que genera la patente de invención, te das cuenta que no tiene demasiada lógica. Además, otro tema, y con esto cierro porque para ser breve, ¿no? Eh, las patentes fueron ideadas en un ambiente industrial, donde las innovaciones eran básicamente de muy larga duración, digamos, pero en un contexto de una economía tan dinámica como la actual, la evidencia te dice que las patentes son absolutamente perjudiciales, que las innovaciones son al margen, son tan prontas, la obsolescencia es prácticamente inmediata, sobre todo en materia de tecnología, así que yo creo que utilitariamente no se justifican de forma alguna las patentes, por lo menos no en el esquema que tienen hoy,
ni al nivel de protección que tenemos hoy. Perfecto. La siguiente dice, ¿puedes reexplicar la propiedad horizontal? Claro, sencillo, el régimen de propiedad horizontal es este fenómeno que ocurre en los edificios, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un edificio y de alguna forma alguien es titular del suelo y decide edificar, no sé, un edificio de 50 pisos, ¿no? Y un edificio de 50 pisos donde en cada piso hay cinco departamentos, supongo. Entonces, en realidad, en ese caso se establece una propiedad interesante, ¿no? Porque al final, cada dueño de un apartamento, de un piso, por ejemplo, es dueño, copropietario de alguna forma del espacio físico rectangular donde está la propiedad y obviamente copropietario de las áreas comunes. Entonces, es un tipo de propiedad bien extraño, ¿no? Porque si de alguna forma estás atado, digamos, a la construcción, entonces estás atado a una serie de normas que te vinculan, digamos, con el resto de propietarios. Así que hay una serie de copropiedad obligatoria permanente, ¿no? A no ser que compres todo el edificio, estará sujeto a una serie de reglas. eh, y la propiedad es súper abstracta, porque eres dueño, digamos, únicamente de un espacio, ¿no? De un edificio construido en la misma parcela de propiedad. Entonces, eso es el régimen de propiedad horizontal, donde se asignan derechos y obligaciones a los copropietarios. ¿Puedes volver a escribir las referencias bibliográficas, por favor? Mucho gusto. Ya. Ya las pego. Mientras la escribes, te hago la siguiente pregunta. No puede la propiedad, Julián dice, no puede la propiedad intelectual existir basada en el esfuerzo mental, en su naturaleza como productos abstractos. ¿Cómo se relaciona la respuesta a eso con la ética de la venta de ideas en sus distintos formatos, es decir, libros, conferencias, etcétera? Mira, a ver, aquí habría que hacer una separación y el tema es interesantísimo. Solo pregunta, ¿ven las referencias? Sí, sí, El sí, se tema es, ve. el tema es interesante, vamos a ver. Digamos, yo distinguiría desde la pregunta dos cosas. Una el aspecto moral y otra el aspecto, digamos, meramente práctico. Yo creo que desde el punto de vista moral, digamos, de filosofía moral, o filosofía legal más bien, es difícil hacer un argumento práctico, moral a favor de la propiedad, sencillamente por la propia creatividad. Es decir, eh, sería difícil encontrar, yo no encuentro ningún argumento razonable. Ayn Rand sé que hace alguno por ahí, en el que dice que tú eres dueño de tu propio esfuerzo mental y por lo tanto dueño del producto al mismo, pero esa idea es un poco complicada porque luego yo pregunto, bueno, si yo soy dueño de mi esfuerzo mental por una disposición moral, bueno, esa propiedad es eterna, esa propiedad es solamente mía y nadie tiene derecho a verla o hay derecho a escucharla. ¿Qué derechos te derivan de esa, digamos, de esa atribución moral? Entonces ahí te metes a un montón de problemas, creo yo, de filosofía moral. Y desde el punto de vista práctico, yo creo que la tesis de Dempsey te explica bien cómo podría superar ese problema. Es decir, mira, no es posible, digamos, defender mi propiedad intelectual vía derechos de autor, por ejemplo, como lo planteamos hoy, pero, por ejemplo, sí es posible defenderla a través de mecanismos tecnológicos que eviten que haya free riders. Es decir, por ejemplo, bueno, yo soy un asiduo lector del Financial Times, por ejemplo, sobre todo para la investigación de coyuntura, es sumamente útil. Y el Financial Times solo te deja verlo por suscripción. De alguna forma están blindando su propiedad intelectual de una forma contractual. Tú no encontrarás en otro sitio web, por ejemplo, todas las noticias que te saca el Financial Times. Yo pago la suscripción porque no tengo otra forma de liberarme. Entonces yo creo que el tema moral no te da para construir una propiedad intelectual, pero la tecnología sí te da mecanismos para proteger propiedad intelectual contractualmente. Otro ejemplo, el Kindle. El Kindle, por ejemplo, no te deja a ti acceder o copiar fácilmente los libros, te los vende, una copia por cliente, digamos, y es una forma tecnológica de proteger tu propiedad intelectual. Así que yo creo que ese es el proxy y esa es la solución que deberían buscar empresarialmente para proteger tus ideas. Perfecto. ¿Cómo se evalúa la prescripción adquisitiva de la propiedad desde la perspectiva austríaca?
Mira, eso yo lo metería ese tema de la prescripción adquisitiva para los que no son abogados, es la adquisición de la propiedad por el paso del tiempo. Es decir, supongo que tú ocupas un terreno por un tiempo determinado de forma pública, pacífica, y, y reclamas la plena propiedad del mismo. Dices, mira, yo he vivido 20 años en esta propiedad, mis vecinos me conocen, todos saben que no la he robado, que la he ocupado pacíficamente, y solicito por favor que se me adjudique la propiedad. Yo creo que eso es un tema más bien jurisprudencial, digamos. En este esquema que yo planteé esta tarde, simplemente me refiero a los aspectos filosóficos y generales de la propiedad privada y a los prácticos generales de la propiedad privada, pero evidentemente los instrumentos de adquisición de propiedad privada son un tema aparte. Incluso aquí podríamos meter el tema registral, ¿no? Si los registros públicos son necesarios o no para la protección de la propiedad privada, yo creo que no lo son, pero me parece más un tema procedimental. Yo creo que por costumbre siempre se ha reconocido la prescripción adquisitiva como una forma más de adquirir propiedad y la veo perfectamente compatible con las ideas planteadas hoy, ¿no? Y la última pregunta, perdónenme a cada uno de ustedes, dice que hay muchísimas preguntas a todos, sin embargo les recuerdo que está abierto el evento de Facebook y pueden escribir sus preguntas ahí. Estoy segura que Edgar con, con muchas ganas de seguir respondiendo. La siguiente pregunta dice, en relación a la propiedad intelectual, ¿qué hubiesen opinado Mises y Hayek sobre el desarrollo del software? ¿El software que desarrollé es mío? Pregunto porque tengo entendido que la única que defendía la propiedad era Ayn Rand. Mira, por ahí aprovechando les dejo el Twitter ahí en pantalla, por si alguien quiere pues, comunicarse. Mira, en realidad no es cierto. Hayek no recuerdo yo que haya hablado algo de propiedad intelectual, pero sí Mises. Si ustedes revisan Acción Humana, allá por el capítulo 20 y tantos, Mises es explícito en defender tajantemente la propiedad intelectual. O sea, él dice que, bueno, además lo dice en un párrafo muy pequeñito. Si alguien me escribe en privado, yo con mucho gusto se lo envío después, o en Twitter, pues, o como sea. Luego le puedo enviar el párrafo donde Mises dice justamente que, a ver, que nadie dudaría que sin patentes de invención, digamos, nadie dudaría que las patentes de invención son una forma común, digamos, de proteger la innovación y la propiedad intelectual, y lo dice sin más ni más. De hecho, ni siquiera, creo que a mí esa es mi lectura, ¿no? Le parece tan obvio el tema, digamos, de que sí se justifica la propiedad intelectual e industrial, que ni siquiera se toma la molestia de justificarlo, vamos. Ayn Rand quizás sea la única que escribe una justificación moral de la propiedad privada, pero Mises la da por sentada, ¿no? Perfecto. Bueno, acá, sorry, esta es la última pregunta. Entiendo que con las patentes no se garantiza una maximización de bienestar colectivo a corto plazo. ¿Podremos afirmar que en los países donde se garantiza la propiedad privada y se desarrollan las patentes se da un mayor desarrollo de I+D y un aumento del bienestar a largo plazo? No, soy desarrollo. Claro, no, yo decía que yo creo que cada vez menos. Es decir, cada vez menos porque las innovaciones son tecnológicamente, digamos, más al margen y más poca duración. Entonces, no tengo datos, lamentablemente tampoco voy a ofrecer cifras porque en este caso no las tengo, pero yo lo que sí puedo decirles a los que nos escuchan hoy es que quizás la única industria donde yo identifico un problema bastante fuerte de innovación a largo plazo es en la industria farmacéutica. Es decir, en esa industria a veces la inversión es demasiado alta en entrada, que digamos una no protección de las patentes puede implicar una disminución en la investigación y desarrollo, claramente. En otros sectores no, porque en sectores, sobre todo con la economía tan moderna y de servicios que tenemos hoy, pues es fácil innovar al margen y ganar clientela. En cambio, en las medicinas, yo es el único mercado que he identificado donde realmente la ausencia de patentes sí te puede suponer un problema de innovación. Aunque bueno, tampoco es para morirse. Quizás lo que a veces nos cuesta imaginarnos es que la patente, o las patentes más bien, incentivan un modelo industrial de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo, mientras que, digamos, castigan un modelo, como era antiguamente, de investigación, digamos, al margen y de pequeños investigadores. De hecho, inventos como el CIPER digamos, y la famosa brújula esta que no era de magneto, fueron inventadas por pequeños inventores, ¿no? O sea, que hay una serie de inventos que ustedes podrán encontrar
que fueron descubiertos sin patentes y por pequeños inventores. Y bueno, con eso ya os dejo. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en Estudiantes por la Libertad y @eslibertad.org, que también nos pueden seguir en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias, Edgar, por estar acá, y les recuerdo que en el siguiente webinar vamos a estar hablando con Felipe Mundizaga sobre la policía y los tribunales. Así que no olviden de registrarse en los siguientes webinars para tener su certificado digital. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.